Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Tapias del grado 12 y les voy a hablar sobre la generación del 27. Primero voy a hablar qué es la generación del 27. Bueno, la generación del 27 es conocida por los diferentes escritores y poetas que representaron a los más notables de la literatura del siglo XX. Estos poetas fueron influenciados por movimientos europeos como el simbolismo, futurismo y surrealismo, pero ninguna de estas representa un pensamiento revolucionario. Las obras de la generación del 27 se caracterizaron por el uso constante y audaz de la metáfora y de nuevas palabras creadas con el fin de transmitir muchas emociones intensas en los poemas. Algunos autores de esta generación del 27 que se caracterizaron fueron Federico García Lorca y Rafael Alberti. Durante la Guerra Civil Española, los poetas comenzaron a difundir sus obras en aumento, por lo que se consideró al movimiento como una vía de escape a las emociones ante los acontecimientos que echaban a España durante esos años. Voy a mencionar algunas características de esta generación. Como dije anteriormente, eran obras muy buenas y por eso mismo se pudo caracterizar esta época. Hubo algunos versos libres que no estaban sujetos a medida ni a rima. Versos blancos no estaban sujetos a medida, pero no a rima. Versículos no tenían número fijo de rima o de sílabas. Muchas personas conocen la generación del 27, pero muy pocas conocen los fundadores del nombre que le dieron. La generación de autores vanguardistas surgió en 1927 con sus fundadores Pedro Salinas, Melchor Sánchez Almagro, Rafael Alberti y Gerardo Diego, quienes designaron un nombre para el grupo rindiendo homenaje al máximo exponente de la literatura borraca del siglo de oro, quien fue Luis Góngora. Mi resumen de la generación del 27 lo quise hacer en un mapa conceptual. En mi trabajo indagué mucho sobre las diferentes características de la época. Una de ellas es que había más géneros además de la poesía, que fue como lo mejor de esa época, pero también se destacaron los demás géneros que fueron la narrativa, ensayos y teatros. Un dato muy importante es que tenían edades muy similares y origen de familia acomodada. Hubieron diferentes etapas. En 1920 a 1928 estuvo presente el influjo vanguardista, poesía pura y neopopularismo. También estuvo la etapa de 1928 a 1936 que se dio a conocer el surrealismo y neorromanticismo. Y la última etapa fue en 1936 que sucedió el humanismo y exilio nostálgico. Esto quiere decir que retornó del olvido lejano. Las etapas mencionadas fueron las más sobresalientes, pero toca aclarar que hubieron más características y funciones en esta época. Los poemas que traje son del autor Pedro Salinas, como dije, es de la generación del 27. En estos poemas podemos ver las diferentes características de cada uno de ellos. En el primer poema podemos ver que es vanguardista y también es nostálgico, ya que si pueden ver en el título, dice ayer, o sea, ya es pasado y trae un recuerdo nostálgico. En el segundo se puede ver otra característica que es surrealista, ya que dice algo que no ha pasado aún, pero también representa al vanguardismo porque se puede ver que tiene una libre expresión. En el tercer y último poema podemos ver que es de libre expresión y es vanguardista. Esto fue lo que investigué acerca de la generación del 27.